estás? El día de hoy te presentamos el tema la base cognitiva del lenguaje. Pero primero revisaremos qué es la cognición. Acompáñanos. Es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción de estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos. Es el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que permiten integrar toda esta información para interpretar el mundo. La cognición engloba diferentes procesos cognitivos como aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, razonamiento y toma de decisiones, que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, pero generalmente son muy rápidos y ocurren constantemente y casi sin que nos demos cuenta. Observa el ejemplo. ¿Qué procesos cognitivos se evidencian? Si cruzamos por la calle y vemos un semáforo en rojo, inicia un proceso cognitivo que nos lleva a tomar la decisión de cruzar o no. Centramos nuestra atención en el semáforo y recuperamos de nuestra memoria que cuando este está en rojo no debemos cruzar. Todo lo que somos y pensamos está en la cognición. Lenguaje y cognición. Nuestro sistema cognitivo recibe, percibe y recupera la información. El lenguaje en el pensar es primordial. Sin lenguaje no se pueden realizar los procesos antes mencionados. Pensamiento es el resultado de pensar, un conjunto de ideas, representación simbólica de la realidad, donde se establecen relaciones y se forman categorías generalizadas. Lenguaje como proceso cognitivo. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. ¿Cómo el ser humano aprende y desarrolla el lenguaje? Observemos el siguiente esquema. Cuando nosotros leemos o escuchamos una palabra, realizamos una representación mental de ella, es decir, nos imaginamos el objeto en la realidad. Por eso se puede decir que todo lo que somos y pensamos está en la cognición. Para Piaget era mucho más importante la cognición en el aprendizaje que el contexto, pues el niño es visto como un constructor activo de su conocimiento y por lo tanto del lenguaje. La teoría estaba integrada al desarrollo cognitivo ya que es universal su aplicación, debido a que Piaget aplicaba su método clínico a través de etapas cuantitativas. Dichas etapas se dividían en etapa motora sensorial, que era el control motor de aprendizaje acerca de objetos físicos; etapa preoperacional, desarrollo de habilidades verbales; etapa concreta operacional, inicio del asentamiento y de conceptos abstractos; etapa formal operacional, desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. La base cognitiva. La base cognitiva son los procesos mentales que permiten comprender y producir lenguaje, tales como visualización y audición, memoria y atención, y el pensamiento, que ya lo habíamos nombrado. Entonces podemos comprender que el lenguaje tiene una base psicológica y neurológica, que es la parte cognitiva. Las bases neurobiológicas del lenguaje son el área de Broca y el área de Wernicke, ubicados en el cerebro para el correcto funcionamiento del lenguaje. ¿Cómo se forman los conceptos? El lenguaje ayuda a interpretar si no se conoce el objeto. Como mencionamos, primero realiza una imagen mental del objeto con su nombre, luego interpreta las características de este objeto, entonces los conceptos es la unión de dichas características. Para entender de mejor manera, observemos la siguiente imagen. El sujeto es aquel que interpreta un término, en este caso un reloj. Luego de ello hace un contacto con sus conocimientos previos para poder reproducir en su mente las características de este objeto y así poder darle un concepto. Relación entre lenguaje y pensamiento. Interdependencia. El lenguaje articulador del pensamiento permite ordenar las ideas y expresarlas para ser recibidas. Permite volver el lenguaje más complejo según las necesidades del emisor.
Permite la construcción del desarrollo personal, ayuda a establecer relaciones personales, facilita la exteriorización de pensamientos y emociones en el ser humano. Son características del lenguaje y pensamiento. La interdependencia entre lenguaje y pensamiento. El lenguaje se reconoce como el poderoso articulador del pensamiento. La interdependencia de ambos se deriva en la organización de esquemas mentales. Permite volver el lenguaje más complejo según las necesidades del emisor. Espero que hayas entendido el tema de relación entre lenguaje y pensamiento. Para continuar, revisaremos el desarrollo cognitivo versus el desarrollo del lenguaje y cultura. El desarrollo cognitivo corresponde al progreso de capacidades como la memoria, el lenguaje, la percepción, la inteligencia, y que además de esto llegan a involucrar funciones cerebrales bastante avanzadas. Hace poco revisamos la teoría de Jean Piaget. Ahora te contaré un poco de lo que plantea Lev Vygotsky. Vygotsky observó que el lenguaje es la vía de transmisión de la cultura, y que además de esto es el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Además, también nos menciona que el lenguaje es una herramienta de comunicación social para el ser humano. También establece que el lenguaje pasa por diferentes fases antes de formular palabras. Esto se refiere al lenguaje interno y al lenguaje externo que realizamos los seres humanos. El lenguaje interno se refiere a una manera de habla privada que desempeña una función cognitiva y que también involucra la dominación del propio comportamiento. En otras palabras, significa el hablar con uno mismo. El lenguaje exterior se refiere al discurso social, destinado al resto de personas, una conversión del pensamiento a palabras materializadas y objetivadas. Un claro ejemplo de esto son las exposiciones que realizamos cuando estamos en el colegio o en la universidad, o simplemente una conversación con nuestros amigos. El desarrollo del lenguaje inicia con los sonidos que produce el bebé. Estos sonidos son bastante complejos y aparentemente siguen un patrón reconocible. La adquisición lingüística se realiza en 3 etapas. Etapa prelingüística. Se extiende aproximadamente de 0 a 8 meses, que comprende las primeras vocalizaciones, el balbuceo y la expresividad. El primer grito y llanto que lanza un bebé al nacer, en cierta medida es su primera comunicación con el mundo. Etapa lingüística. La edad más representativa equivale al segundo año, en la cual se da la diferenciación de fonemas. Aparecen las primeras palabras como papá, mamá, tata, tete, nena, entre otros. Etapa poslingüística. Corresponde al desarrollo de la función simbólica que se manifiesta en la creación y uso de códigos a lo largo de la vida cultural del hombre. La adquisición del sistema lingüístico implica el desarrollo cognitivo, semántico y léxico, morfológico y sintáctico. Etapas del desarrollo del lenguaje según Piaget. Inteligencia sensorio-motriz de 0 a 2 años, control motor y aprendizaje acerca de objetos físicos. Preoperacional de 2 a 7 años, desarrollo de habilidades verbales. Concreta operacional de 7 a 12 años, inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Formal operacional de 12 a 15 años, desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento.